En este video vamos a resolver este ejercicio de nuestro proyecto final de resistencia de materiales. El cálculo de vigas es una parte indispensable dentro de la arquitectura, pues nos ayuda a saber si nuestra construcción podrá soportar determinada fuerza aplicada en ella. Esto nos es útil al momento de diseñar, pues puede que necesitemos de más soportes o menos soportes. También para saber qué material asignar a la viga resistente o por lo menos la viga resista el peso asignado. Esto a su vez sirviendo para que no se generen costos innecesarios. Para adentrarnos un poco al tema, veremos la resolución de la viga mostrada en pantalla, pero con distintos apoyos a lo largo de esta. Iremos mostrando los resultados de todos los casos para poder notar la diferencia entre ellos. Para todas nuestras vigas mostradas, consideraremos que E es igual a 180 GPa y que I es igual a 355 por 10 a la 6. Para la resolución de las vigas usaremos el método de la doble integración. Primero comenzaremos con los diagramas de cuerpo libre. Como segundo paso haremos una sumatoria de fuerzas. Luego se harán los cortes requeridos. En el cuarto paso se integrarán las ecuaciones y obtendremos las condiciones. Y finalmente haremos las gráficas de cada caso. Los casos a considerar son los siguientes. El primer caso será sin el apoyo simple, el segundo caso con el apoyo simple a la mitad de la viga, el tercer caso con el apoyo simple al final de la viga y por último el cuarto caso con el apoyo simple al final a la mitad de la viga. Diagramas de cuerpo libre. Aquí vamos a determinar cómo vamos a trabajar con las fuerzas que se están aplicando en la viga. Para eso vamos al primer caso. En el caso número 1 tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde ya estamos aplicando una carga puntual, donde teníamos una carga triangular. Para esto se realiza un proceso en el cual, trabajando lo que es el área por la base entre 2, que es la fórmula de un triángulo, determinamos esta. Y esta se va a estar aplicando en los casos restantes, como también sería en el caso número 2. En este caso estamos añadiendo un apoyo, que es el apoyo C. Y para el caso número 3, sería prácticamente igual que el 2, nada más que en este caso no consideramos el apoyo en C. Al igual que en el caso número 4, donde sí lo volvemos a considerar. Nuestra siguiente parte es hacer la sumatoria de fuerzas y de momentos. Para la sumatoria de fuerzas, las fuerzas aplicadas se considerarán tal que su suma de 0, al igual que en la de momentos. Para los 4 casos obtendremos los resultados mostrados en pantalla. Los cortes nos ayudarán a ver qué es lo que pasa dentro de la viga para así obtener de las ecuaciones dadas para este corte y para el momento. Para el caso 1, el primer corte nos da un valor de B1 como 30 kN y M1 como 30x kN y es válido de 0 a 6. El segundo corte es válido de 6 a 12. Y para el segundo caso, el primer corte nos da un valor de B menos 30 y M menos 30x y es válido de 0 a 6. Y su segundo corte es válido de 6 a 12. En el tercer caso, su corte da un valor de B 30 kilonewtons y M de 30x kilonewtons, siendo válido de 0 a 6. Y su segundo corte es válido de 6 a 12. En el cuarto caso, su primer corte nos da un valor de B 30 kilonewtons y M como menos 30x, 5x a la menos 6 elevado a la 3 sobre 3, siendo válido también de 0 a 6, y su segundo corte es válido también de 6 a 12. Paso 4, la integración. En este paso se integran todas las fórmulas obtenidas tanto de momento para todos los casos, y al integrar el momento en la primera integración obtendremos la ecuación del ángulo y en la segunda integración la ecuación de deflexión. Para el caso 1 obtenemos los dos pares de ecuaciones en los que se puede ver EI teta 1, que es 30x al cuadrado más c, que es la primera constante. Después tenemos el de deflexión, que es EI, que ponemos como B1, es igual a 30 al cubo entre 6 más la constante que ya usamos anteriormente, y agregamos una segunda constante ya que volvemos a integrar. En las siguientes dos ecuaciones es el mismo proceso en el que obtenemos 360x al cuadrado entre 2 menos 1980 al cuadrado entre 2 y agregamos una tercera constante.
Después tenemos la de deflexión, que es de 360 al cubo entre 6 menos 150 entre 2 por x menos 6 al cubo más 180 entre 2 por x menos 6 al cubo más la constante que usamos en la ecuación anterior, que es la constante 3, y agregamos la constante 4. Esto se repite en el caso 2, en el caso 3 y en el caso 4, donde hacemos nuestros dos pares de ecuaciones con una ecuación de ángulo y una ecuación de deflexión. El siguiente paso son las condiciones. Las condiciones nos ayudarán a saber cómo actúan los apoyos que encontramos a lo largo de la viga. Las condiciones se obtienen del tipo de apoyo que soporta la viga, tal y como observamos en la imagen de distintos tipos de apoyo. Las condiciones para el primer caso son las mostradas en pantalla. También podemos ver las condiciones para el caso 2, 3, para el caso 4. Las ecuaciones nos ayudarán a obtener los datos faltantes dentro de nuestra viga para que podamos tener todos los valores y así hacer un mejor análisis. Las ecuaciones obtenidas del caso 1 y 2 son las mostradas en la pantalla. También tenemos las ecuaciones obtenidas del caso 3 y 4. Tras resolver las incógnitas faltantes, pasaremos al momento en el que se grafican los resultados obtenidos. Para el caso número 1 podemos observar en las gráficas que la parte más afectada en la viga es donde se acerca el apoyo empotrado, ya que es ahí donde se aplica la mayor fuerza. Y para el caso número 2 podemos ver cómo el apoyo simple a mitad de la viga ayuda a aminorar las fuerzas que están siendo aplicadas. Y de hecho aquí nos está mostrando que es óptimo a comparación del caso 1 que acabamos de ver. Y para el caso número 3, podemos ver cómo el apoyo simple al final de la viga hace que la fuerza sea mucho menor al comienzo de las gráficas, pero al no haber un apoyo en medio, se nota mucho más cómo las fuerzas deforman la viga. Y por último, para el caso número 4, pues con esto podemos decir y observar también cómo se estabilizan más las fuerzas en la viga. Y esto tiene que ver simplemente con el que tenga o no apoyos. Finalmente se le asigna el material a la viga, donde veremos si se trabaja de manera óptima con este. Retomando los valores del material que tenemos, que E es igual a 180 GPa, el valor de I es de 355 por 10 elevado a la 6 milímetros a la cuarta. Los resultados obtenidos para cada viga son los siguientes, los que se presentan ahorita en pantalla. Son el caso 1 y 2. Y en el caso 3 y 4 son estas gráficas. Como conclusión, cada participante dará una conclusión personal. Por mi parte, la importancia de este tema es pues, muy grande, debido a que el punto de choque de fronteras del conocimiento va directo en lo que nos vamos a dedicar, que es la construcción, que nos ayudará a saber sobre cómo calcular losas, traves y cálculo de estructuras en general. Es algo que sin dudas veremos ejemplificado en nuestra vida profesional. Es importante aprender esto, ya que es lo que nos ayuda a saber cómo funcionará nuestra estructura y conocer los diferentes tipos de cargas y saber cómo distribuirlas de una mejor manera en nuestras vidas. Los diagramas suministran una visualización de la respuesta estructural de la viga a lo largo de esta. Nos ayuda a saber sobre el cómo trabaja y en dónde es necesario reforzar, ya que nos advierte en dónde ocurre el mayor trabajo. La utilización de vigas o estructuras en una edificación, así como también la información que se nos proporciona y que llegamos a obtener por medio de los cálculos que en su vez en algunos casos son necesarios nos permiten observar el comportamiento de la viga y por ende pues llegamos a varias conclusiones relativas, que es lo que ahorita mencionaba Giuseppe, Emilio y Daniela. Y esto también tenemos que relacionarlo con el dimensionamiento que tenemos y el tipo de viga que estamos trabajando. Y a manera de conclusión, puedo decir que la elaboración de estos métodos simples, de este cálculo, son de gran importancia desde un punto de vista práctico, en que los elementos típicos más frecuentes de las estructuras.